una chicharra. Wow, está bueno. Pero bueno, van a Sí. andar todos con los collarines. O es el que te ponen cuando estás preso en tu casa. Ah, no sé cuál es. Ojo, no mezclemos los tantos. Bueno, distancia de seguridad entonces. En el caso de que el puesto de guardavidas esté armado en la arena, al aire libre, fíjense acá, puede ser la solución para el río, se marcará con banderines o cinta un espacio circular de un radio de 2 metros. Acá tenemos un radio de 2 metros desde el lugar donde habitualmente se ubican los guardavidas. O sea, ahí abajo del arbolito, en la playa Casano, en el río, en Viedma, radio de 2 metros, pimba, para que nadie se acerque, pero obviamente van a tener que tener marcado todo con una cinta para que nadie pase. No va a ser nada fácil, pero lo van a tener que hacer. Lo vamos a tener que hacer. En la medida de lo Uy, buenas posible. noches. Sí. No sé si estará más adelante, pero consultarte si también es tarea del guardavida que se respete ese distanciamiento de 2 metros entre cada persona, porque la prioridad para el guardavida siempre va a ser el mar, ¿no? O el río, pero Exacto. eso también va a ser tarea del guardavida. Bueno, eso tiene que ver con el punto 5, con lo que vimos dentro de la tarea del apoyo de, la, de lo psicológico, ¿no? Lo que tiene que ver con los primeros auxilios psicológicos y con contener y con asesorar, pero tampoco es cuestión de que vas a ir viendo si están a 2 metros y asesorando y diciéndole, muchachos, córrense un poco más. Si la tarde se presta, yo lo voy a hacer. Si no tengo gente en el agua, si está muy tranquilo, si mis compañeros están y yo puedo hacerlo, yo creo que es una buena estrategia para prevenir, eh, pero tampoco es una función que tengamos que hacer obligatoriamente. ¿Sí? ¿Es una manera de prevenir en este contexto? Claramente sí. ¿Es algo que tengamos que hacer sí o sí? Claramente no. Así que la pregunta es más que válida, Dani. Bien. En la medida de lo posible, entonces, se restringirán las funciones de los guardavidas a las relacionadas estrictamente, y justamente acá te dice, ¿no?, con la prevención y atención del rescate acuático, así como de otras problemáticas sanitarias, que vendrían a ser justamente todas las que tienen que ver con el COVID. O sea, ¿hay que hacer de todo? Sí, hay que hacer de todo. El objetivo es tratar de reducir al mínimo la cantidad de interacciones que el profesional tiene con los bañistas. O sea, mientras menos interactúes con la gente, mejor. Si sos un autista que está a las 6 horas solito ahí arriba, mejor para el protocolo, pero no sé si es mejor para el balneario. O sea, hay un montón de cosas con las que chocamos con la realidad con este protocolo y que obviamente el protocolo se tiene que contextualizar a cada escenario. Y por el mismo caso dice, exactamente, admitir a Lucas Tombesi. En cuanto a la comunicación, ya vamos al punto 2, pero estamos en el punto 2 y, a ver, voy a pasar, no, es cortito. Punto 2 entonces. Protocolo para el tema de comunicación, fíjense, la fotito nos dice mucho, ¿no? El handy, las señas, cuando decía acá el tema de hacer la seña levantando el torpedo y haciendo seña para donde queremos que esa persona se corra, para que no caiga al pozón, para que no caiga a la canaleta. Las señas entre guardavidas, como vemos acá, ¿sí? También al guardavidas haciendo la seña hacia su compañero. El protocolo, en cuanto a la comunicación, nos dice que, primero, mantener la distancia de seguridad interpersonal de 2 metros recomendada, sobre todo en puestos con guardias dobles, hace referencia así, en ese puesto hay más de un guardavidas. Pasa en Puerto Madryn que los puestos son de un guardavidas, la mayor cantidad de puestos son de un guardavidas por turno. Así que ahí no tienen el problema de la interacción entre compañeros y compañeras. Acá sí, en la mayor cantidad de puestos de guardavidas del país hay más de uno. Entonces la relación entre cada uno tiene que cuidar el marco de seguridad interpersonal de 2 metros que nos dijo ya más de 10 veces. Utilizar los medios de comunicación virtual para realizar reuniones operativas. Si tenemos que hacer una reunión del sector, ya no vamos a hacer el asado a la noche, vamos a tener que hacer un Zoom. ¿Sí? Un Zoom mucho menos divertido que un asado para charlar las cuestiones de la playa. En caso de emergencia o de contacto con personal de otros sectores, mantener la distancia mínima de 2 metros. Si tenés que ir a hacer una intervención o ir a comunicar algo a tu compañero que está en el puesto de al lado, siempre, como dice siempre acá, distancia mínima de 2 metros. Uso de mascarilla, barbijo y lentes en caso de tener que romper la distancia mínima de 2 metros. ¿Bien? Si tenemos que ir a hablar con una persona, si tenemos que hacer una curación, si tenemos que hacer una prevención, si tenemos que
responderle algo a un compañero que se nos acerca por tal o cual razón, o tenemos que ir a darle el handy porque lo carga la otra bajada, o tenemos que ir a darle la bolsa con vendas para reponer en el botiquín, vamos a estar a menos de 2 metros, sí o sí, barbijo y lentes para ese contacto con nuestro compañero o bañista. Y acá sí pasamos a la intervención directa sobre qué es lo que vamos a hacer en un rescate, o qué es lo que deberíamos hacer en un rescate, ¿sí? ¿Qué nos marca el protocolo? Bien, para que voy corriendo acá lo que había marcado. El protocolo nos dice que se deben considerar prioritarios aquellos elementos de rescate que ofrezcan la posibilidad de una mayor distancia de seguridad. O sea, mientras más distancia te dé el elemento, mejor. Tubo de rescate, suncho y torpedo, ¿sí? Obviamente la distancia va a estar dada en cómo vos lo uses. Y acá es donde van a encontrarse con tal vez algunos dilemas que yo me encontré cuando lo leí al documento y lo vamos a charlar y vamos a ver qué piensan ustedes también. Fíjense acá en el punto 2. Con la intención de reducir el tiempo en los rescates y evitar el contacto de los guardavidas con la víctima, se dará prioridad a realizar los salvamentos con equipo mecánico de rápida respuesta, ¿sí? Ya sea el semirrígido o sea la moto de agua. También entra en juego y le da importancia la tabla de rescate o la tabla de stand-up paddle o el kayak Sit on Top o Atlantic, que también se suele utilizar en algunos operativos para rescatar. O sea, mientras más rápido sea el rescate, mejor, porque menos contacto vas a tener con la víctima, y mientras más distancia puedas tener en el rescate, mejor también. De no contar con los materiales mencionados, el salvamento debe realizarse siempre con equipo de rescate personal. Tubo de rescate, suncho, boya torpedo o rosca. ¿Sí? Vuelve un poco a resaltar lo que nos dice en el primer ítem. Y en espejos de agua que lo permitan, donde no haya oleaje, ¿sí? Se recomienda el uso de gafas, escuchen esto, gafas de buceo con protección para ojos y nariz y tubo de respiración, o sea, con el snorkel, o antiparras de natación a fin de evitar el contagio por medio de estas mucosas. Y acá yo lo veo más que difícil, ¿sí? O tenés que estar con las antiparras listas, arriba, en la frente. Cuando te sacás los lentes para entrar al agua, te pones las antiparras, cosa difícil, para nada acostumbrable, qué sé yo, tal vez se puede hacer, ¿no? Creo que es parte de mi resistencia al cambio. Pero bueno, jamás hice un rescate con antiparras y no me imagino haciendo un rescate con antiparras. En todos los casos debe utilizarse el material de rescate. En caso de no tenerlo, si tuviésemos que hacer un rescate sin elemento de flotación, contactar a la víctima por estas dos tomas que dice acá, que ustedes ya vienen con Jorge. Los chicos del año pasado la han practicado, los chicos de este año las han visto por videos y por imágenes, que son por detrás, ¿sí? O sea, rodear a la víctima para tomarlo directamente por detrás, o la toma que se llama de frente por zambullida, donde de frente por zambullida te zambullís metros antes de la víctima, lo tomás de las rodillas, lo girás para poder tomarlo desde la espalda, desde las axilas. ¿Para qué? Para no tener contacto de frente a la cara de esa víctima. Al finalizar cualquier tipo de rescate acuático en el cual se haya producido un contacto físico entre el guardavidas y la víctima, se deberá proceder a la limpieza y desinfección ¿de qué? Del guardavidas, de su ropa y de los elementos de seguridad. Voy al chat. De los pelos, sí, sería la toma, volveríamos a la prehistoria de la profesión. Por lo tanto, en el protocolo este no está escrito. Lo vi escrito en algún protocolo español al rescate de los pelos, pero no, totalmente descartado. Fuera de cualquier tipo de sentido común. Bien, ¿se entiende entonces qué vendría a ser lo prioritario en un rescate? Que sea lo más rápido posible. O sea, si tenemos una tabla de rescate, va a tener que ser con tabla de rescate. Si la distancia del rescate lo amerita. Si vamos a entrar con suncho o con torpedo, bueno, acá hay algo que en protocolo no está, disculpen que pienso y hablo, que es el uso de las aletas. Si vamos a entrar con suncho o con torpedo, el uso de las aletas va a hacer que el rescate también sea más rápido, ¿sí? Y acá no las nombra en ningún momento. Usar los elementos de forma tal que nunca tengamos que estar de cara a cara con la víctima, sino que siempre lo podamos poner de espaldas para poder salir y que no nos respire cerca. ¿Bien?
y después del rescate desinfectar los elementos. Cualquier EPP, esta nueva abreviación que empezamos a conocer, que se llama, con la cual se la denomina al equipo de protección personal, entonces cualquier EPP utilizado durante el procedimiento del rescate, así como el material de rescate, deberá ser desinfectado al finalizar la actuación. ¿Sí? Acá cuando decía desinfectar al guardavidas, es alcohol en gel, agua y jabón, cambio o desinfección de la ropa de ese guardavidas que hizo el rescue. Bien, y acá nos aclara, ¿qué pasa cuando es un rescate a la víctima consciente? ¿Sí? Esa víctima que va a estar tal vez desesperada o no, pero está consciente, respira, tiene signos vitales. El guardavidas se detiene a 2 metros de distancia. Nosotros hablamos siempre de una distancia preventiva de 5 metros, así que esto creo que pone 2 metros para remarcarnos siempre el 2 metros, 2 metros, 2 metros, 2 metros. Recuerden que la distancia preventiva es siempre de 5 metros, ¿ok? Para tener una distancia prudencial a la cual la víctima no nos pueda tomar y nosotros trabajar en esos 5 metros para hacer el acercamiento y toma. Rápidamente coloca el elemento de rescate entre el guardavidas y la víctima, tratando de mantener la comunicación visual y verbal con la víctima, que es algo que están viendo con Jorge en estas últimas clases. Indicándole que tome el elemento de rescate, tranquilo, vamos a salir, soy guardavidas, todo lo que están viendo con Jorge, protocolos. Si la persona está calma, se puede realizar el remolque, fíjense lo que dice acá, si la persona está calma, se puede realizar el remolque sin necesidad de contacto físico, manteniendo todo el tiempo el contacto visual con la víctima. O sea, ¿qué tipo de remolque se les ocurre para ese tipo de rescate? Ustedes. El australiano, Jorge. ¿Quién habló? No pude escuchar. Marcos. Marquito, ¿Qué tal, ¿cómo Javier? estás? ¿El australiano? Exactamente. ¿Sí? Pero vendría a ser el australiano invertido, que es el cual yo puedo ir viendo a la víctima. No es lo mismo que el australiano que nado crawl, donde la víctima va agarrada al suncho, agarrada al torpedo, y yo voy nadando crawl. Pierdo algo que dice acá, que es el contacto visual con la víctima. Bien, así que perfecto, Marcos, con tu respuesta. Si esta actuación no pudiese darse, se realizará el remolque con contacto físico siempre desde la espalda de la víctima. Remarca esto, de que el cara a cara no pase nunca. Manteniendo distancia en todo momento, evitando el contacto, bueno, justamente dice cara a cara, con brazo extendido desde el agarre, el elemento extendiendo un brazo de la víctima por sobre su cabeza, y acá hablaría, en esto que está acá que les marco, hablaría de un martillo arriba o de un martillo abajo, no, un martillo arriba, cosa que ya no se utiliza, o sea, esto tómenlo con pinzas. Sí o sí, entonces, entender que el rescate va a tener que ser de forma tal que la cara de la víctima nunca nos quede hacia nosotros. Una vez en tierra y manteniendo la distancia de seguridad, el guardavidas se colocará el barbijo y, de ser posible, colocará también un barbijo a la víctima. ¿Qué nos dice esto? En nuestro botiquín de playa vamos a tener que tener barbijos para las víctimas también. Se procederá a realizar la anamnesis, que vendría a ser el análisis de esa víctima o el diagnóstico de qué es lo que necesita para descartar la necesidad de atención sanitaria o no, o realizarla, y se dará por finalizado el servicio. ¿Y quién aparece acá? Una vez que la toma de datos de información se haya realizado. ¿Por qué creen ustedes que ahora toma tanta relevancia la toma de datos de información? Por el contacto estrecho, porque posiblemente esa víctima puede ser asintomática, a la vez puede tener COVID, y en caso de en algún momento tenga un síntoma, se debe saber tener contacto y la red de comunicación que tuvo esa persona. Brillante, excelente respuesta. También puede ser como comprobante de que los protocolos se estén haciendo correctamente. Tal cual. Ese es el registro que siempre decimos que se debería realizar en todas las playas para poder saber cuántas prevenciones se hicieron, cuántos rescates, qué tipo de rescate, si fue de algún guardavidas, quién participó. Pero ahora también toma relevancia justamente por lo que dice Leandro, que es saber si después hay un contagio, saber con quién estuviste en ese momento. O sea, quién es la persona que pasó por esa situación, y obviamente en ese registro va a tener que quedar documentado el número de teléfono
para poder comunicarse con la persona. Bien, ¿y qué pasa si es una víctima inconsciente? Y acá ya estamos entrando a lo que vemos un poquito más abajo, que es la atención prehospitalaria, a lo que nuestra materia de este momento nos compete. Rescate a víctima inconsciente. El guardavidas deberá girar a la víctima para asegurar que su vía aérea quede afuera del agua. Perfecto, ¿no? Para poder hacer que la víctima no siga ingresando agua por sus vías aéreas. Va a proveer la flotación en la espalda de la víctima, o sea, el torpedo, el suncho, la tabla de rescate, lo que sea, va a ir a la espalda de la víctima, con el salvavidas y realizará el remolque de vuelta desde atrás de la cabeza de la víctima o desde un costado si son dos guardavidas los que intervienen. Siempre desde atrás, ¿sí? Siempre, nunca, nunca en contacto con la cara de la víctima. Cuando ese pack llega a la playa, se realizará la extracción con alguna técnica que permita el distanciamiento con la cara, como vendría a ser la técnica australiana. ¿Sí? Esto se las enseñó Jorge, la técnica australiana virtualmente, de la técnica de extracción. Bien, por lo visto no. Creo que es lo que viene después. Creo que es uno de los últimos temas que tiene Jorge, así que ya lo van a ver. Pero es una toma donde si tenemos que extraer a alguien del agua, a alguien inconsciente, y estamos solos, lo vamos a agarrar por la espalda, ¿sí? Vamos a colocar nuestros brazos por debajo de las axilas y lo vamos a tomar de forma tal que lo podamos arrastrar, ¿sí? Agarrando con una mano el antebrazo y con otra mano la zona del mentón para poder arrastrar sus pies, nosotros caminando hacia atrás, llevarlo hacia la zona seca para continuar y comenzar en realidad con el protocolo de soporte vital básico. Se debe considerar entonces la utilización de recursos con el concepto, y escuchen acá, porque esto es importantísimo, guardavidas húmedo, guardavidas seco. Acá habla de lo que es el trabajo en equipo, ¿sí? De cómo va a trabajar ese equipo en ese tipo de situación donde la víctima está inconsciente. Esto significa que el guardavidas que realizó el rescate va a ser el guardavidas húmedo, deja la atención de la víctima a un guardavidas equipado con equipo de protección personal, con su EPP, que va a ser el guardavidas seco. El guardavidas que estaba afuera, cuando recibe la seña de que la víctima está inconsciente, se tiene que poner todos los artefactos, todo su equipo de protección personal para poder hacer la RCP. ¿Sí? Ese va a ser el que se encarga de hacer la RCP. El chat dice, relevo, exactamente, va a ser el relevo, como dice Damián. Va a relevarlo. Ahora, ¿qué pasa si no hay ningún guardavidas afuera que pueda hacer el protocolo y va a tener que actuar el que salió del agua? Porque no vamos a dejarlo en el piso. Si no hay otro guardavidas que lo pueda hacer, va a tener que actuar el que salió del agua. Pero se aconseja que el que trabaje el protocolo de soporte vital básico o lo que tenga que hacer sobre la víctima que acaba de salir del agua sea el guardavidas que está seco y protegido afuera. El otro guardavidas va a tener tiempo de ir a ponerse su equipo y tal vez entrar dentro del equipo de trabajo en ese soporte vital básico, ¿sí? Pero ya como un último recurso. En caso de estar expuesto a riesgos ciertos de contagio, el guardavidas debe informar al jefe del operativo y a las autoridades sanitarias de manera inmediata para proceder al aislamiento preventivo. Y en esto vamos a tener que tener mucho recaudo porque si llegamos a tener algún tipo de síntoma o alguna sospecha, tenemos que dar aviso, no vamos a ser los superhéroes que van a bajar igual a la playa porque podemos contagiar a nuestros compañeros y podemos contagiar incluso a los bañistas. Y hoy en día eso está penado por la ley. Bien, llegamos a nuestra materia de hoy, a la RCP, atención prehospitalaria. ¿Sí? Protocolo para la atención prehospitalaria, que también acá incluye cuestiones que tienen que ver con otro primer auxilio que no sea la RCP, ¿no? Pero vamos a hablar de qué pasa con una víctima de ahogamiento. Esa víctima que recién sacábamos inconsciente del agua, en caso de asfixia por inmersión. Resalta en mayúsculas, no se debe ventilar dentro del agua. O sea, cuando hablamos de que las ventilaciones se hacen en el agua, las primeras, para que la víctima llegue mejor oxigenada que esto que el otro, bien. Ahora no. No, se descarta. ¿Sabemos qué es lo mejor para la víctima insuflar adentro del agua? Claro que sí. ¿Sí? Está probado, está testeado y está verificado que las insuflaciones adentro del agua para la asfixia por inmersión son lo mejor. Arrancar lo más temprano posible.
¿El protocolo, la pandemia de hoy nos permite hacerlo? No. Por lo tanto, no lo vamos a hacer. ¿Sí? Suena loco, Javi, y suena si, feo, pero es así. Sí. si tenés una moto de agua y andás ahí con la válvula mascarilla, Y te aseguro que va a ser muy difícil usar la bolsa válvula mascarilla dentro del agua, pero no es una mala idea. Si el rescate es con un semirrígido, que el semirrígido se mantenga estático, la moto de agua se mantenga estática esos primeros segunditos para poder hacer esas insuflaciones con la bolsa válvula, pero también el protocolo te va a decir ahora varias cosas, justamente en el tercer ítem, ¿sí? Vamos paso a paso, así seguimos respondiendo lo que dijiste, Jorge. En el marco del COVID dice, no se recomienda la inspección de vías aéreas mediante el método MES, miro, escucho, siento, sino que se deben utilizar solo los componentes visual y táctil. O sea, principalmente visual. Ver si el pecho se mueve o no se mueve, para saber si está respirando o no. Y táctil para tomar el pulso, ¿no? Para determinar la presencia o ausencia de movimientos respiratorios con el fin de evitar el acercamiento de nuestros ojos y boca a las vías aéreas de la víctima. Y acá está el punto. Si se requiere de atención sanitaria, o sea, si es necesario hacer RCP, se procederá al uso de los elementos de protección personal, al uso de los EPP. Y acá sí, Meli, entran en juego los guantes de nitrilo o látex, el barbijo, la pantalla protectora facial, este era el nombre, el que también lo llama máscara, pantalla protectora facial o lentes de protección ocular. La víctima deberá poseer una mascarilla tipo quirúrgica, un barbijo, o algún elemento de protección que tape la nariz y boca. Bajo este contexto, bajo esta imagen, bajo este escenario, va a comenzar la RCP. O sea, esto arriba de la moto de agua no lo vamos a poder hacer. ¿Sí? Arriba de la moto de agua no lo vamos a poder hacer. Antes de la atención y colocación del equipo de protección personal, se procederá al lavado de manos. ¿Sentido común? No, andá, lavate las manos, volvé, no, alcohol en gel rápido, tiqui, 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 guantes. Me parece que los guantes ya cumplen con esa función. Esto ya me parece un poquito exagerado. Esto es lo que se debe hacer, lo que está arriba. ¿Sí? Si se requiere atención, lo que les marqué ahí en celestito, eso es lo que se debe hacer. Al finalizar la atención, se retirarán los guantes siguiendo el protocolo de extracción seguro y se descartarán en su contenedor correspondiente. O sea, directamente a la basura, lo que utilizamos del material descartable. Posteriormente se retirarán los demás elementos de bioseguridad y se procederá a su desinfección. O sea, en el caso de tener que hacer algún tipo de soporte vital básico o algún primer auxilio grande donde intervengamos uno o dos más guardavidas, todo el equipo de protección personal después se tiene que desinfectar, ¿sí? Es decir, que vamos a perder un poquito de tiempo ahí de atención y vigilancia. Vamos a utilizar tiempo y el trabajo en equipo va a ser fundamental porque otro guardavidas va a tener que estar mirando. Nosotros vamos a estar desinfectando todo el aparatejo que vamos a utilizar para protección personal, bioseguridad. Posteriormente, a la atención requerida, se procederá a la desinfección de las superficies del puesto de socorro, incluido el suelo. Fíjense, si la RCP se hizo dentro del perímetro en el cual estamos nosotros, o si hay una especie de deck, o si es el piso de la callecita de la veredita del río, también se va a tener que desinfectar. O sea, a desinfectar, ¿sí? A limpiar todo lo que se pueda limpiar, todo lo que se tenga que limpiar. Acá tienen los links, igualmente, cuando ustedes tienen este protocolo, pueden entrar a esos links y ver un poco más sobre cada una de esas cuestiones. Bueno, ya nos van quedando los últimos 10 minutitos de clase, vamos a llegar bien. El material desechable que se haya usado deberá ser descartado de acuerdo a la normativa vigente en contenedores que deberán estar a disposición en todos los puestos de guardavidas. ¿Vamos a tener que tener contenedores o tachos de basuras, contenedores cerca para poder tirar todo lo descartable? Sí. Municipios van a tener que poner contenedores para materiales descartables con el loguito ¿cómo se llama? De tóxico, para poder tirar las cuestiones inherentes a lo descartable posiblemente contagiado. El material desechable que se haya usado, lo dije recién, al finalizar todo el proceso se repetirá el lavado de manos a modo de desinfección personal según lo establecido por este protocolo. O sea, 40 segundos más lavándote las manos, ¿sí? O ponerte alcohol en gel para desinfectar.
En caso de reanimación cardiopulmonar, vamos a seguir avanzando con esto, no se recomienda el método boca a boca, sino el uso de la bolsa, válvula, mascarilla, con filtro de partículas de alta eficiencia, filtros EPA. Ya vamos a ver cuando hablemos en las próximas clases de los elementos. Y oxígeno medicinal al 100, también vamos a hablar de esto. El personal debe estar preparado para realizar soporte vital básico con 2 operadores con el equipo de protección personal completo que recomienda la ILCOR o la AJA, tendría que ser también que nos rige a nosotros. Al ventilar con bolsa, válvula, mascarilla, presten atención acá, se debe sellar la máscara a la cara de la víctima, con 2 manos, resalta, o sea, va a ser uno el que la selle con 2 manos. Esto evita pérdida de aire y posible contacto con aire respirado. El otro guardavidas, ¿qué va a hacer? Va a comprimir la bolsa de la bolsa, válvula, mascarilla, o sea, va a comprimir esa bolsa para que salga aire y ese aire ingrese a la víctima. El guardavidas que está realizando las compresiones puede ser el mismo que comprima la bolsa. Y el otro va a quedar ahí estancado en simplemente, y no tan simple la acción que tiene que realizar, el sellado de la bolsa, válvula, mascarilla, de la mascarilla puntualmente, a la cara de la víctima para que no se escape absolutamente nada de aire. ¿Sí? Un guardavidas va a sostener y el otro guardavidas va a comprimir el pecho y comprimir la bolsa. La provisión de oxígeno medicinal sin método invasivo debe realizarse solo si existe autorización por parte de la autoridad sanitaria de cada jurisdicción. Y esto es lo que les decía el apartado, ¿no? Si la jurisdicción, si la provincia permite, se puede utilizar el oxígeno al 100. En el caso de Río Negro está permitido, en el caso de la provincia de Buenos Aires también está permitido. El uso del desfibrilador automático, el DEA, bendito DEA, en caso de paro cardíaco también es sumamente importante en los puestos de guardavidas. La utilización de dicha aparatología permite minimizar los tiempos de respuesta y reducir las acciones que impliquen contacto físico con una víctima. O sea, si se puede usar el DEA, como ya sabemos, fundamental utilizarlo. No solamente por el menor riesgo de contagio y de menos contacto, sino porque sabemos que va a potenciar las chances de sobrevida de esa víctima. Y acá dice algo que también es bastante utópico. Es recomendable la distribución estratégica de los DEA disponibles en cada operativo para garantizar la presencia o cercanía de cada uno de ellos al puesto. Difícilmente haya más de un DEA, o sea, va a tener que estar en la posición estratégica para llegar rápido a cualquier puesto. Si hay más de un DEA, bienvenido sea. Y acá sí llegamos al final, a la salud mental y el apoyo psicosocial en emergencias, en el contexto de la pandemia. ¿Dónde estaba? Bueno, está acá. Hace referencia a esto que está acá arriba. En el contexto de abordaje de la pandemia del COVID, la tarea de los guardavidas y otros miembros de los operativos de seguridad también debe estar diseñada en función de brindar al público general información válida, Dani. Acá vamos a lo que vos decías. Orientación y contención a fin de fortalecer las medidas indicadas por la autoridad sanitaria. Y acá va a estar la estrategia, o sea, va a estar en la cartelería y en la posibilidad dentro de, valga la redundancia, de lo posible, de poder hablar con la gente, teniendo esa distancia de 2 metros, no invadiendo la zona de la gente, explicando la necesidad del distanciamiento. Los puestos de guardavidas, por su ubicación estratégica a lo largo de los espejos de agua, pueden realizar un gran aporte a la función de monitoreo de estos sectores en relación a las distintas medidas de cuidado que la autoridad sanitaria determine. Esta parte no le presté mucha atención hoy, y fíjense que ahora nos da la respuesta a lo que decía Dani. Nos dan prácticamente la función de monitorear, ¿sí? Fíjense lo que dice. Los puestos de guardavidas pueden realizar un gran aporte a la función de monitoreo de estos sectores en relación a las distintas medidas de cuidado, o sea, al distanciamiento. Vamos a poder ser monitor de distanciamiento. Lo que no nos tiene que sacar de foco, el foco nuestro va a ser prevenir el ahogamiento, ¿sí? Repito, esto que quede claro, si se puede, solamente si se puede, si la tarde da para eso. Si la tarde o la mañana no da para eso, aboquémonos al agua, que es realmente donde va a estar el mayor problema. Cada guardavidas debe conocer nociones básicas de salud mental y apoyo psicosocial en emergencias y desastres para poder identificar conductas relacionadas a la pandemia que requieran intervención o articulación con el sistema de salud. Calmar a las víctimas, calmar a las personas, ¿sí? Traer paz donde no la hay, también tiene que ser una de nuestras fortalezas, y eso lo están trabajando con Valeria.
Últimos 4 minutitos de clase, y Javi, más que nada es un resumen. perdón. ¿Perdón? Sí, no, yo quería agregar eso de último punto, que me parece importante por ahí el tema de cuando hay tumulto de gente por algún rescate, ya sea grande o chiquito, esto de poder alejar a la gente antes de que se junte, porque es muy común esto de todos querer ver qué pasó, puede referirse a eso también. Totalmente, totalmente. Al manejo de las situaciones de estrés y de complejidad que puede haber en cualquier tipo de rescate, en cualquier tipo de intervención, ¿sí? En un primer auxilio, en una RCP, al manejo de las ansiedades de la gente, porque la gente siempre quiere estar encima, la gente siempre quiere ver, está siempre el morbo ese de a ver qué pasa. Bueno, eso también es parte de nuestra responsabilidad, cómo manejar ese tipo de situaciones para que la gente no se agolpe toda en un mismo lugar, obviamente por 2 razones ahora, no solamente para trabajar tranquilos, sino que también para que no haya tanto riesgo de contagio. Nos quedan 2 minutos, nos quedan 3 minutos, menos de 3 minutos. Acá habla de los medios de transporte, esto lo paso rápido porque es un resumen, igualmente este material lo tienen, léanlo. En cuanto a los medios de transporte, dice, todas las personas que se movilicen de y hacia las instituciones o hacia las playas, tanto visitantes como trabajadores, deberán concurrir preferentemente con sus vehículos particulares. Se recomienda que el uso de vehículos particulares sea individual, evitando compartir en vehículo, excepción de personas que sean convivientes. O sea, ¿cómo van a hacer con los guardavidas que viajan al Cóndor? No sé. Distanciamiento social, mantenerse a 2 metros de distancia entre personas, evitar contacto físico, vuelve a ser lo mismo que ya habíamos hablado más arriba. Definición, manejo de casos y su respectivo contacto estrecho, esto es importante también. En toda ocasión que se haga mención sobre los síntomas de enfermedad, remitirse a la definición de caso vigente del Ministerio de Salud, para saber cuándo es contacto estrecho y cuándo no. Todo guardavidas debe notificar inmediatamente la presencia de síntomas compatibles con COVID y abstenerse a concurrir a su actividad, lo que les decía hace un rato. Esta situación debe ser informada inmediatamente al sistema de salud de acuerdo con lo estipulado por la autoridad sanitaria. Ante la aparición de un caso confirmado de COVID, los contactos estrechos serán definidos según normativa con la autoridad sanitaria. Deberá contarse con la nómina totalidad de los guardavidas identificando día y horario de concurrencia. Esto es trabajo de los jefes, van a tener que saber quién y cuándo estuvo en cuál puesto, a qué hora, qué día, quién tuvo franco, para saber qué tipo de situación de aislamiento se puede llegar a dar en ese grupo de trabajo. ¿Sí? Bien, ¿alguien tiene algo más para aportar o para preguntar? ¿Alguna Yo duda? quería preguntar si, teniendo en cuenta esto de que tienen que ausentarse en caso de tener síntomas, y se van a tomar guardavidas extras de suplente, digamos. Volví a abrir la cámara y se nos va a cortar, lamentablemente. Si quieren, entramos otra vez. Eso es lo más complejo de todo, Meli. Yo creo que es lo más complejo de todo porque no va a haber más guardavidas. Entonces, si hay que aislar a un puesto, si hay que aislar a un sector, no sé qué van a hacer. Si van a cerrar playas, si van a cerrar puestos, no sé qué es lo que va a pasar. Tal vez eso sea lo más complejo. ¿Sí? A modo de cierre, Claro, porque agradecer... ponerle, sí, Sí, Jorgito. claro, porque como decía la compañera, ponerle que en la bajada 4 dé a alguien positivo y generalmente se tiene que, ¿cómo es? Va a ser un lío, porque todo lo que estuvieron ahí se tiene que aislar Totalmente. y ahí tiene que haber más personas. Totalmente. Me parece que no tendría que ser así. Si se cumple la